Buenos días a todos. En este vídeo vamos a hablar de la histaminosis. Empezaremos hablando de la histamina y haremos un breve recorrido por sus síntomas, el diagnóstico y su abordaje dietético. El síndrome de histaminosis alimentaria no alérgica o síndrome HANA es un mecanismo de intolerancia alimentaria con un complejo cuadro clínico debido a la heterogeneidad de sus síntomas. La histaminosis consiste en una acumulación de histamina en nuestros tejidos. En sí no es una alergia ni una intolerancia, aunque se presencia con los mismos síntomas en muchas ocasiones. Tampoco se trata de una enfermedad per se, sino que son un conjunto de varios síntomas de naturaleza muy diversa que son ocasionados por un mismo problema de raíz, que es la acumulación de histamina. El síndrome HANA es una enfermedad adquirida. Más adelante veremos de qué manera se puede acumular la histamina, pero antes vamos a hablar de la histamina. La histamina es una molécula vital que lleva a cabo muchas funciones en nuestro organismo. Actúa como una vía de comunicación entre diferentes células de nuestro cuerpo. Regula la producción de ácido en el estómago, las contracciones del intestino y también interviene en el control del sueño y del hambre, entre otras cosas. Su papel principal es como moduladora de la inflamación. Es por esto que cuando una persona sufre algún tipo de alergia se le suministran antihistamínicos, por lo que es nuestra gran aliada a la hora de protegernos de posibles infecciones. Sin embargo, es a la vez una sustancia peligrosa si se encuentra en cantidades excesivas. Esta hormona puede actuar en múltiples tejidos de nuestro cuerpo, ya que en todos ellos hay receptores que llamamos histaminérgicos y son capaces de detectar esta histamina para desencadenar una acción en concreto. Es decir, la histamina actúa como un transmisor de señales entre células de nuestro cuerpo. Existen varias enfermedades ocasionadas por la acumulación de histamina en nuestro cuerpo y se clasifican según si el origen de esta histamina es externo, es decir, están provocadas por histamina contenida en los alimentos que hemos ingerido y que nuestro cuerpo no ha desactivado correctamente, por lo que esta histamina pasa a la sangre y produce varios síntomas, o bien si es interno, lo que significa que ha sido nuestro propio cuerpo el que ha desencadenado esta liberación de histamina. Si esta liberación ha sido mediada por una proteína que conocemos como inmunoglobulina E, entonces se trata de una alergia. Si por el contrario no hay intervención de la inmunoglobulina E, será un proceso de histaminosis alimentaria no alérgica o el síndrome HANA, que es la más frecuente y la responsable de la mayoría de síntomas. Para conocer más en profundidad qué es el HANA, debemos conocer una enzima muy importante en la metabolización de la histamina, la DAO. La DAO, o diaminoxidasa, se encuentra en nuestro tubo digestivo y su función es la de desactivar o degradar la histamina que ingerimos en los alimentos y después la eliminamos con la orina. Aquí vemos la vía de degradación de la histamina, que bajo la actividad de la DAO se convierte en un metabólito que se llama imidazol acetaldehído. La histaminosis puede provocar muchos síntomas diferentes. Esto se debe a que la histamina se acumula en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Los más frecuentes son las diarreas, el dolor abdominal, la rinitis, el hinchazón, picores, dermatitis, fatiga, párpados inflamados, retención de líquidos, alopecia y caída del cabello. Además, también se ha relacionado con problemas de fertilidad y dolores menstruales. Durante la menstruación se ha visto que los niveles de actividad de la enzima DAO disminuyen, por lo que es habitual que las mujeres presenten una mayor facilidad para ir al baño e inflamación abdominal durante estos días. La histaminosis comparte muchos síntomas con las alergias, como son la rinitis, las rojeces, los picores y la inflamación, por lo que en muchas ocasiones los pacientes son derivados al alergólogo. En otras ocasiones son derivados a otros especialistas, como el dermatólogo, el digestivo o el ginecológico, para tratar alguno de los síntomas de forma específica y aislada. Por todo ello, el diagnóstico suele ser complicado y se alarga mucho en el tiempo. Aunque cada vez hay conocimiento al respecto, pocos especialistas valoran los pacientes que llegan a consulta con esta variedad de sintomatología desde el prisma de la alimentación y se limitan a ofrecer un tratamiento meramente farmacológico para paliar los síntomas de forma aislada, sin ahondar en la causa real de estos e incluso pudiendo llegar a empeorar el cuadro clínico del paciente. Algunos medicamentos inhiben la acción de la enzima DAO, por lo que provocan un aumento de la histamina que puede llegar a pasar a la sangre. Para emitir un diagnóstico correcto del síndrome HANA hay que recurrir a estudios de liberación de histamina en sangre periférica, mediante los cuales se valora la respuesta histamínica de las células del paciente cuando son presentadas a determinados antígenos alimentarios. Al contrario que con las alergias, no se puede establecer de forma tan clara e inmediata cuál o cuáles han sido los alimentos que desencadenan la reacción, lo cual dificulta en gran medida la emisión de un diagnóstico de forma rápida.
Para la confirmación del diagnóstico de histaminosis es interesante descartar otras intolerancias, ya que en ambas suele haber un problema intestinal de base, como por ejemplo problemas de permeabilidad intestinal, SIBO, disbiosis intestinal, etc. Debemos conocer si hay otra intolerancia para poder complementar esta dieta baja en histamina y exenta del alimento que nos está generando esta reacción. Siguiendo un tratamiento nutricional adecuado, en la mayoría de casos se pueden ir introduciendo alimentos siempre y cuando no se esté tratando de una genética o una enfermedad autoinmune. ¿Qué alimentos son ricos en histamina? Este es un tema bastante controvertido, ya que hay discrepancias sobre el criterio para determinar si un alimento es rico en histamina o no. La histamina se encuentra en mayor o en menor medida en todos los alimentos, pero la cantidad puede variar mucho de un mismo alimento a otro. Las concentraciones son muy variables dentro de una misma familia e incluso entre una muestra y otra del mismo producto. Aún así, existen tablas de alimentos que sí conocemos que contienen relativamente grandes cantidades de histamina. Podemos decir que aquellos alimentos susceptibles de deteriorarse microbiológicamente con facilidad, que son especialmente carnes y pescados, y alimentos o bebidas elaborados mediante procesos de fermentación o maduración. Estos tienden a presentar mayores concentraciones de histamina. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, los quesos curados, el chucrut, fermentados derivados de la soja, etc. También son ricos en histamina los pescados enlatados, productos fermentados derivados de la soja, los embutidos, ahumados, algunas legumbres y otros vegetales. Pero además de estos alimentos que son ricos en histamina de por sí, existen otros que no lo son tanto, pero pueden dar lugar al mismo conjunto de reacciones. Por ejemplo, hay alimentos que contienen otras aminas, como la putrescina o la cadaverina, que también pueden llegar a saturar la DAO, lo que impide que se degrade correctamente la histamina en pacientes que ya presentan de por sí una actividad baja de esta enzima. Como la degradación de estas aminas es más rápida que la de la histamina, lo que hacen es que acaparan antes esta enzima. Por otro lado, tenemos alimentos que provocan una liberación de histamina endógena, de la que se encuentra almacenada en unas células de nuestro sistema inmunitario que llamamos mastócitos. Las más descritas con esta característica son la clara del huevo, la proteína de la leche y algunos cereales, especialmente el trigo. Estos casos, a pesar de ser a través de diferentes mecanismos, acaban provocando los mismos síntomas que los que provocaría una ingesta de alimentos con una concentración muy elevada de histamina. También es importante tener en cuenta que en el alcohol existen múltiples aminas biógenas que en el proceso de degradación dan lugar a metabolitos que compiten con los metabolitos resultantes de la degradación de histamina. Los metabolitos del alcohol se unen más rápidamente a la DAO, por lo que ésta queda bloqueada, provocando la acumulación de metabolitos de histamina. Por eso aumenta la histamina en sangre y esto acaba ocasionando varios síntomas, entre los cuales destacan la cefalea, náuseas, vómitos, etc. Otros bloqueadores de la DAO también son el café, el té negro y el té verde, el cacao y otras bebidas energéticas. En cuanto al alcohol, el alcohol se degrada para dar lugar a acetaldehído y la histamina, cuando se degrada, da lugar al N-imidazol. Pues tanto el acetaldehído como el N-imidazol compiten por la enzima aldehído deshidrogenasa, que está implicada tanto en la degradación del alcohol como la de la histamina. Por lo tanto, independientemente de lo que nos esté causando esta acumulación de histamina que hemos comentado, es importante evitar el alcohol y, sobre todo, también aquellos fármacos que nos bloquearán la enzima DAO. Para el tratamiento del síndrome de histaminosis alimentaria no alérgica es fundamental una dieta terapéutica personalizada, exenta de aquellos alimentos ante los cuales el paciente presenta una reacción sintomática. Habitualmente se excluye la leche o el trigo, que se encuentran ampliamente distribuidos en alimentos industriales, por lo que es importante una alimentación más natural, basada en productos frescos y no en ultraprocesados. Las dietas bajas en histamina suelen ser muy restrictivas, por lo que es imprescindible estar bajo la supervisión de un profesional, concretamente de un dietista nutricionista. Aunque conocemos generalidades sobre alimentos más y menos ricos en histamina, las pautas dietéticas van a ser muy personalizadas, ya que dependerán de la condición y el contexto clínico de cada paciente.
Autodiagnosticarse y restringir alimentos por cuenta propia puede ser peligroso si conlleva el riesgo de padecer déficits nutricionales. Además, como el origen de la histaminosis es muy diverso, quizás se deba combinar esta dieta personalizada baja en histamina con otro tipo de restricciones, como sería la restricción al gluten, por ejemplo, ya que suelen ir bastante relacionadas.